Buenos días, mi nombre es Luciano Gómez, estudiante 100% online de la plataforma Saya, ubicado en la sede de Acarigua, estado portuguesa. Y bueno, el día de hoy vengo a hablar un poco acerca de las vanguardias literarias, que bueno, viéndolo desde este punto de vista, las vanguardias literarias surgieron como una reacción contra las formas tradicionales del arte y la literatura. Y en Europa, por supuesto, cobraron fuerza con lo que pudieron ser movimientos como el futurismo y de cierta forma el surrealismo. Y también podríamos hablar un poco acerca el dadaísmo, que eran movimientos revolucionarios para ese entonces. Sin embargo, en medio de este revuelo creativo, si lo podemos llamar de esta forma, Venezuela vivía en un contexto marcado por crisis políticas. También tenía muchos cambios sociales, una juventud que de cierta forma deseaba poder expresarse de algunas nuevas maneras, y por eso este mismo cambio. Por supuesto, a través de viajes, traducciones, revistas, culturales, entre otras ideas, las vanguardias cruzaron el océano e incluso llegaron a nuestro país, generando, por supuesto, una ola de innovación, de estética y podemos hablar un poco más de la conceptualidad. Por supuesto, los escritores venezolanos en ese entonces comenzaron a romper con lo que podría llamarse una métrica tradicional, a experimentar con de cierta forma nuevas metáforas, a jugar de cierta forma con la parte ya podría decirse absurda, si lo podemos llamar así. Y por supuesto, esto mismo reinterpretaron algunas de esas influencias desde nuestra propia realidad, es decir, desde nuestro punto de vista, se podría llamar así. Ahora bien, mientras Europa abrazaba lo que pudo haber sido la ruptura y de cierta forma el caos creativo, Venezuela también respondía con transformaciones literarias, que por supuesto estas mismas tendrían ya lo que podría llamarse un sabor local, o sea, un sabor más nacional, es decir, que era de nuestro propio país y no de otros, no nos basamos en otros. Y bueno, en medio de podríamos decir, tensiones sociales y por supuesto el proceso de modernización, emergieron autores que, bueno, a lo lejos de copiar, adaptaron el vanguardismo a la identidad venezolana, tal como le estoy diciendo. Bueno, podríamos hablar de ejemplos clave, como lo fue la generación poética del 18, que bueno, entre esas figuras y esos autores, mejor dicho, se encontraban Juan Calzadilla, Francisco Pérez Perdomo, y bueno, entre otros que también pudieron cambiar o combinaron de cierta forma la crítica política, la estética rebelde y símbolos propios de nuestra cultura en general, para que se adaptara más a lo nacional de nuestro país y no en lo de otros. Y bueno, de esta forma sí nació el vanguardismo criollo, que bueno, fue una forma de romper lo estético a lo anterior. Y bueno, de esta forma llegaron de incluso llegar a denunciar lo injusto y de explorar nuevas formas de narrar el país. Por supuesto, en los textos de esta época se mezcla la oralidad, el simbolismo y por supuesto una fuerza expresiva que hoy en día aún resuena de cierta forma. Y bueno, comparar un poema europeo, en mi opinión, con uno venezolano, nos puede de cierta forma revelar cómo se conserva la búsqueda de lo que viene siendo la estética de hoy en día, ya que se transforma la voz para expresar la venezolanidad, porque obviamente no va a ser el mismo acento, no va a ser la misma cultura, y bueno, hay diferente adaptación, y así que esto hace que de cierta forma tenga su propia identidad cultural. Y bueno, lo que puedo decir es que las vanguardias literarias en Venezuela no solo nos trajeron nuevas formas de escribir, sino que también nos enseñaron nuevas formas de pensar. Y bueno, hoy en día han sido un legado vivo que nos invita más a explorar y cuestionar y crear de cierta forma nuevas ideas para así poder adaptarlas al sistema local que tenemos.